bendiga, hermanos, espero que estén pasando bien, espero que estén disfrutando este tiempo de ayuno, este tiempo de oración. Ya vamos en el día número 11, 21º día de nuestro ayuno, ¿sí? De nuestros 21 días de ayuno. Estamos bajo las alas y la protección de Dios, bajo la seguridad de Dios, bajo el refugio de Dios. Nuestro ayuno en particular, en este tiempo particular, ¿sí? Bueno, me gustaría compartir con ustedes una historia que está en Josué, que habla sobre algo que Dios habló con Moisés y habló con Josué. Determinar ciertas ciudades donde las personas que habían cometido un homicidio, ¿sí? Habían cometido pecado, habían cometido un homicidio contra alguien y había sido sin premeditación, o sea, había sido un accidente, podrían ir a una de estas ciudades, ¿sí? Y encontrar allí refugio hasta que su situación, hasta que su caso fuese compadecido ante los ancianos, ¿sí? Y ante el sacerdote de aquella ciudad. Los voy a invitar a leer Josué capítulo 20, versículo 1 al 6. ¿Sí? Pueden ir poniendo pausa, ir a buscar en la Biblia. Yo se los voy a leer y se los voy a compartir así. Habló Jehová a Josué diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acogiera allí al homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirá de refugio contra el vengador de la sangre. El que se acogiere a alguno de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones a oídos de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en sus manos al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que compadezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuese su sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Esta palabra, hermanos, que leímos, ¿sí? Que está en Josué capítulo 20, versículo 1 al 6, habla de una situación muy particular que ocurría con aquellas personas que cometían un homicidio, que mataban a alguna persona por accidente, que de alguna manera mataban a una persona sin premeditación alguna. Por ejemplo, tenemos en Deuteronomio capítulo 19, tenemos un ejemplo muy claro de que habla de que unos hombres estaban cortando leña y la parte del hacha se salió y lastimó a su compañero y lo lastimó de muerte. Esa persona murió. Resulta que esta persona tenía el derecho de ir a una de esas ciudades y estar bajo ¿qué? Bajo ese refugio, o sea, refugiarse y protegerse ¿de quién? Refugiarse y protegerse de aquellos familiares que buscasen la venganza o buscasen que juicio frente a esa situación. La palabra dice allí que la única paga de un pecado así era la muerte. Quien matase a alguien, su juicio era morir. Entonces estas personas que habían cometido un accidente tenían el derecho de poder ir y encontrar refugio en esas ciudades, ¿sí? Y nosotros también encontramos un tipo de refugio en Cristo. Todas estas cosas son tipos espirituales que se cumplieron, ¿sí? En Cristo Jesús. Lo ocurrido en ese entonces en el Antiguo Testamento es como una sombra de lo ocurrido en el Nuevo Testamento, ¿sí? Maravillosamente podemos decir que es una alegoría en Cristo Jesús. Podemos decirlo que sí, podemos encontrar en Jesús un refugio o el refugio
que Él nos puede proporcionar y que Él nos puede dar. En aquel tiempo, una persona que premeditaba un homicidio, que mataba a alguien, la ley decía que debía de morir también. Pero si la persona cometía un accidente, o sea, el homicidio había sido sin premeditación, había sido accidentalmente, esa persona tenía el derecho de ir a ese refugio, de ir a ese lugar de refugio y estar allí. Solamente aquellas personas que cometían un accidente y ese accidente se transformaba en un homicidio para con otra persona. También decía de que los familiares o los parientes de la víctima, en este caso, podían buscar la venganza de que se tomase juicio contra esta persona o vengarse directamente por el homicidio que había cometido. Jesús colocó en nuestro pecado en una categoría de no intencional. Todos nuestros pecados Él los cargó con Él, cargó consigo y los transformó en una clase de pecado no intencional. Lo vemos en un ejemplo en su oración. Allí en Lucas 23-24 dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Entonces podemos decir nosotros que todos los judíos en el Nuevo Testamento que trataron de matar y lo consiguieron matar, realmente no sabían lo que estaban haciendo. Todos aquellos judíos que lo habían traicionado lo hicieron de una manera inocente, sin saberlo. Y los romanos, que sabían que era un juicio injusto, también entraron dentro de esa transformación, de esa categoría que hizo Cristo. Esto nos califica a nosotros, ¿sí? Para poder entrar en ese refugio. Su muerte a nosotros nos calificó para que pudiéramos entrar en esos lugares de refugio, donde el diablo, donde el acusador está allí para hostigarnos y hacernos sentirnos culpables por todos nuestros pecados, por todas las cosas que cometemos, sea la índole que sea. Él nos justificó, Él nos perdonó, Él realmente nos permitió, ¿sí?, entrar en ese lugar de refugio a través de su muerte. Y encontramos allí algo que Pedro también nos dijo. Dice entonces señaló a Cadés en Galilea, en el monte de Neftalí, a Siquem en el monte de Efraín, y a Kiriat Arba en el monte de Judá, que era Hebrón, y al oriente del Jordán de Jericó señaló a Becer en el desierto, y en las llanuras de la tribu de Rubén a Romat, en Galab de la tribu de Gad, y a Golán en Basán de la tribu de Menasés. ¿Sí? Estos son los nombres de las ciudades, ¿sí?, que cada una de ellas trae un significado. Es decir, esos lugares donde estuvieron y fueron lugares de refugio para las personas que cometían un homicidio no premeditado. Ellos podían ir a una de esas ciudades y presentarse allí en la puerta de esas ciudades y plantear su situación, plantear su caso. La primera ciudad, sí, que es Cade, que significa santuario. La iglesia es el santuario de Dios. Esa ciudad significaba santuario. Era el nombre mismo de esa ciudad tenía un significado muy particular. El lugar de perdón inmerecido, ¿sí? La segunda ciudad, Siquem, que significa hombro. También podemos encontrar nosotros que esta ciudad tiene un significado muy particular, pues porque en la parábola de la oveja perdida, en Lucas 15, ¿sí?, habla de que el pastor cuando encontró esa oveja que estaba perdida, la cargó sobre su hombro y la llevó a su redil. También en la tercera ciudad, que es Hebrón, que significa comunión, ¿sí? Hebrón estaba reñida de viñedos y mucho lugar con agua había allí. Era una de las ciudades hermosas, ¿sí?, donde había mucha agua y había muchos viñedos. La iglesia es el lugar de comunión con la familia. La cuarta ciudad es Becer, que significa
fortaleza secreta. La iglesia es el lugar de refugio y protección contra el enemigo, en ese entonces era la persona que buscaba la venganza por la sangre derramada, al igual que la ciudad de refugio. Eso significaba besar, perdón. También tenemos la quinta ciudad, que es Romoad, que significa lugar alto. La iglesia encontrabas refugio en la iglesia caminando en lo alto. Aquí tenemos las altas alabanzas. Estamos por encima de todo principado y de toda potestad. También tenemos la última ciudad, ¿sí?, muy particular, que es Golán, que significa regocijar, significa ser un prisionero feliz. Cada una de las ciudades tenía un significado en particular. Cada una de las ciudades daba una seguridad acorde a la persona que se sentía más segura en el hecho de poder ir a una de esas 6 ciudades. Y nosotros en Cristo también encontramos, ¿sí?, esa seguridad, esa única seguridad que Él nos puede ofrecer. Y este tiempo de ayuno que nosotros estamos viviendo en estos días de lucha y miedo, tenemos que correr a Jesús, llevar nuestras situaciones a los hombros de Cristo, como Él llevó esa oveja, como Él cuenta en la palabra, que el pastor llevó esa oveja en su hombro. Él hará con nosotros y con nuestras situaciones y con toda nuestra vida, hará eso, cargar con todo y darnos a nosotros ese lugar de refugio. Mis hermanos, yo les invito a que sigan compartiendo la palabra, compartiendo estos videos, compartiendo estos devocionales, alentando y animando a los hermanos en este tiempo de ayuno y en este tiempo de oración, y podamos aprender los difíciles nombres de las ciudades, podamos aprender a conocer a Dios en este tiempo de refugio y de protección y de seguridad que nos da Él, ¿sí?, todos los días, y podamos disfrutar este tiempo de ayuno a través de este medio que son las redes sociales. Dios me lo bendiga mucho, hermanos.